3,3% fue los datos que se conocieron del INDEC de la inflación en el mes de marzo, algo más elevado de lo esperado. ¿Cuáles han sido los productos que más aumentaron en ese mes? Con toda la información, Agustina Rivas, bienvenida. 8% es el acumulado del primer trimestre, viste que se va pudiendo segmentar de esa manera. Y bueno, el número es grande, ¿no? Mirando hacia atrás, porque si miramos los últimos 12 meses, ahora lo vamos a ver en pantalla, pero la realidad es que la inflación no baja. Uno pretendía, o por lo menos esperaba, que empezara a desacelerarse. Y claro, lógicamente, la última medición lo que trae es un arrastre de precios, especialmente en bebidas y alimentos, en un momento en el que estamos todos recluidos en nuestros hogares, haciendo un consumo limitado específicamente casi que tengo dos a los alimentos. Cuando ayer se daba a conocer, para que me ayudes también a entenderlo. Por un lado, existen los precios máximos, pero hay algunos productos que no están dentro de los precios máximos, como verduras y frutas, por ejemplo, que deben respetarse. Y por otro lado, la lógica de... al estar más encerrados, las compras son aún mayores. Pero yo no sé si vos coincidís con esta línea. Sí. Porque evidentemente hay un desajuste en un tema que es esencial y que es inevitable consumir. Es que si vos miras justamente lo que más aumentó y considerablemente son algunos de esos productos que son de primer consumo, porque la realidad es que están en la mesa de todos los argentinos estos productos, y que han quedado fuera, como bien decís, de esta regulación de precios máximos, ¿no? Lo cual, bueno, sería interesante. Se entiende que el alcance a lo mejor tenga que ver también con criterios estacionales, porque en lo estacionales, donde también ha habido bastantes variaciones, también depende muchísimo, bueno, de la producción, ¿no? Si hubo sequías, si no las hubo, si se llovió todo y entonces se inundaron las plantaciones. Bueno, incluso lo que hay que decir es que también se conoció hace algunos días el dato de la carne con un aumento de producción de 3,1%. Sí. La demanda es mucho más grande y, bueno, los precios también se empujan de esa manera. Pero si querés, dale, vamos a repasar algunos números para hacerlo bien gráfico. Bien. Este es el número que vos repasabas, 3,3, 48,4, el número que yo decía es la inflación acumulada de los últimos 12 meses. No está en esta pantalla, pero el primer trimestre, o sea, para considerar lo que es la inflación de este año, 7,8%, ¿sí? En enero, febrero y Qué marzo. difícil que va a ser analizar la inflación en un contexto como el que estamos viviendo, porque los primeros meses habían arrojado números, datos auspiciosos a lo que veníamos mostrando y contando en los últimos años, pero ahora, evidentemente, con este porcentaje van a tener que aplicar otro tipo de medidas para que la inflación no termine disparándose nuevamente. A mí me llama mucho la atención el fenómeno de la inflación en la Argentina, y sin ser nosotros especialistas en economía, uno puede hacer el análisis incluso desde su casa. Ustedes ven que la pandemia ha afectado a todos los países, digamos en mayor o menor medida, pero a todos los afectó muchísimo. Bueno, ¿cuántos países conocen en los que los precios de los alimentos hayan aumentado tanto por este motivo? O cuando pasa algo que inmediatamente se traduzca en el precio de los alimentos. Y Argentina es un productor de alimentos. No, es que los vivos de este último tiempo terminaron generando también un aumento en la inflación que se ve reflejada en ese 3,3%. Y por eso también se firmó este decreto donde se habilita a los intendentes a poder hacer un control más exhaustivo de los comercios de cercanía. Es una cruzada que, a ver, no se puede hacer cada uno por su cuenta solo. Si yo estoy acá, controlar lo que está pasando en Córdoba, o el presidente tener idea de lo que pasa en un kiosquito chiquitito o en un almacén chiquitito de un pueblo. Es imposible. Entonces, bueno, la responsabilidad es un poco de todo. Quiero saber cuáles son los alimentos, cuál es el listado de alimentos que van a formar parte de mi lista de enemigos. Te traje el listado de alimentos no voy también. A comprar? Te traje los que bajaron también, que es un dato bien. que no contamos nunca. Sí, está muy bien. Bueno, para ir a consumirlos. Bueno, fíjate, el dato es mayor al de la inflación, porque está en 3,9% lo que aumentó el último mes los alimentos, y el acumulado es de 51,3%. Por donde se lo mire, es mayor a la inflación del mes y a la inflación acumulada. El tomate 45,7%, pero tiene que ver con la estacionalidad. Bueno, hay mucho criterio de estacionalidad incidiendo en esta cuestión. Principalmente. No compremos tomate. Por un tiempo no compremos, va a ser que eso caiga el precio. Y bueno, porque pensá que además hubo un montón de acopio que no se consideran esto, porque estos son los frescos, pero los tomates envasados, para hacer los purés de tomate, para los fideos, ¿no?, que uno utiliza, para las preparaciones. Bueno, el tomate aumentó un montón. La naranja también, 15,3%, estacionalidad pura, porque en esta época también empieza a haber mucha demanda de naranja, porque hay otras frutas que ya no están más. Sí, claro. El pollo entero, 9,4%. Pero ahí no hay estación.
No hay estación que valga. No sabemos. ¿Por qué aumenta el pollo? El entero aparte. El entero, sí, el entero. El azúcar, 8,5%, otro de los productos que más se consumió y además más se acopió durante la cuarentena. ¿Está en precios máximos o no el azúcar? Bueno, son un montón, pero sí, yo creo que son 2.000, pero tengo entendido que sí. De todas maneras, hay variaciones en los precios. Sí, no, y aparte muchos, evidentemente, lugares que no lo respetan. Bueno, lechuga, 7,3%. Consumo mucha lechuga. No está la diferenciación del tipo de lechuga, que ahí también debe haber alguna ¿Cuál variedad. consumís? La que vea más linda, pero la mantecosa o la criolla son mis preferidas. Bueno. No sé si te cambian algo la vida. No cambiará, pero una curiosidad. Pero igual aumentó. Las milanesas, está por arriba del promedio de inflación. Las milanesas de los argentinos, porque cuando uno habla de nalga, habla de una de las comidas más argentinas, que es la milanesa. Sí, 6%. El filete de merluza, que además tiene, bueno, no está considerado porque fue en los primeros días de abril, pero recordemos que Semana Santa, con lo cual este ítem probablemente el próximo mes también en alza. La banana, 3,8%. Sí, también. Para las fiestas judías también, así que va a tener, a ver si ahí va a tener incidencia, un pico seguramente. Claro. Sí. Bueno, queso cremoso 3,7 y jamón y galletitas, que fue una de las cosas que más se compró el último mes, son las galletitas. Bueno, 3,6%. Claro, todos estos precios están por encima del 3,3% de la inflación de marzo. De marzo, claro. Sí. Teniendo en cuenta que las tarifas además no aumentaron. Estoy pensando de algunos acontecimientos que hacen disparar la inflación, que no tuvieron ningún tipo de repercusión. Es uno de los el ítem que menos aumentó. Claro. Sí, ahora lo vamos a ver también. Acá trajimos esta curiosidad, ¿no? Porque aquí encontrar en nuestro país un producto que baje de precio es raro. Pero los limones, sí, tuvieron una variación de 10,6% en su precio. La cebolla, 8,3%, que a veces la cebolla se dispara. Bueno, este es el momento de ir a comer cebolla. Zapallo anco. Tendrá que ver con algo estacional también, es toda una cuestión estacional. Sí, por lo menos en el informe de Index se lo indica con ese criterio. El anco es el naranja, el clásico. El clásico. Sí. La famosa, bueno, yo digo calabaza, pero eso sí, perfecto. 7,6, bueno, para abajo el número. Y la batata también, bajó 6,3%. El zapallo y la batata son traicioneras. Porque no siempre salen ricas. ¿No? Vos en la cebolla no sentís mucha diferencia. Sí. En el limón tampoco. La batata te engaña si no viene tan dulce. La batata te engaña y el zapallo también te engaña. Pero evidentemente no está en las mejores épocas. No. Vino muy bien igual, Yo te digo que hay que aprovechar. La compré. Sí. Bueno, y te decía, hay un ítem que bajó. Hay un ítem que bajó, no, que es... nos faltan los que más subieron, perdón. Vamos a repasar primero los que más subieron. La educación, sí, ya habíamos hablado de los alimentos. Por sobre los alimentos, que aumentaron ese 3,8%, tenemos la educación, 17,5%. Que además aumentó, después se decretó la cuarentena y una queja muy grande, por ejemplo, de quienes llevan a sus hijos a colegios privados. Claro, porque en marzo se había dado el aumento de las cuotas. Claro. Entonces eso arrastró en semejante número este ítem. La comunicación, lo que es servicio de telefonía móvil, de telefonía fija y de cables y pago, bueno, aumentó 8,3% también, que estaba anunciado ya desde hacía varios meses el aumento para ese mes. Y ahora sí, vamos a ver qué otros ítems entonces aparecen para destacar. Y ahora... Este era el que mencionábamos, la categoría con menor aumento es vivienda, agua, electricidad, otros combustibles, que tiene que ver con justamente, bueno, que los servicios están congelados. Sí, con una política de Estado, sí. Así como una política de Estado que lo disparó a las nubes, u otra política de Estado que entiende que son bienes esenciales y de allí todo un recomodamiento en el medio de la pandemia que también trastoca cualquier tipo de análisis político. Sí, y acordate que ahí se había pospuesto, ¿no? Lo que iba a ser un posible aumento en el medio de la pandemia. Bueno, hay que ver cuáles van a ser las novedades. Uno podría suponer que a lo mejor no se mueva, ¿no? Porque en un contexto en donde todos estamos en nuestras casas, imagínate si empieza ahora el frío, empezás a prender el gas, te sube el gas, estás 24 horas en tu casa, bueno, esas facturas pueden ser muy complejas. Por ahora todo sigue igual, sin aumentos. Excelente, Agustina, vamos a seguir informando acerca de los datos provenientes del INDEC el próximo mes. Muchas gracias. Cómo no.